Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para realizar la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, el señor ministro de Economía, Pablo López, y el señor ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Bueno, buenos días, buen lunes. Gracias por participar nuevamente de las habituales conferencias. Hoy, bueno, como dijo la locutora, me acompaña el ministro de Economía, que va a estar luego presentando los detalles del proyecto de financiamiento al gobierno de la provincia de Buenos Aires que se ha presentado en la legislatura y algunas reflexiones sobre la situación económica tanto nacional como de la provincia, y el ministro de Desarrollo Agrario, que se va a estar refiriendo a una nueva convocatoria del programa de agricultura familiar y también va a hacer referencia a la convocatoria que tuvo lugar del programa Desarrollo Rural bonaerense. Como solemos hacer, en primer lugar, repasar un poco la agenda del gobernador para esta semana. En el día de mañana, acá en la Casa de Gobierno, va a participar de la firma de convenios de Provincia Microcréditos con unos 22 municipios. Van a ser créditos que se van a otorgar a emprendedores y trabajadores independientes para que sean utilizados como capital de trabajo por un monto total de 2.700 millones de pesos. 2.700 millones de pesos a emprendedores y trabajadores independientes de 22 municipios. Brevemente, detallo de qué se tratan estos créditos. Como dijimos recién, están destinados a emprendedores, emprendedoras y trabajadoras independientes. Se utilizan para capital de trabajo. Son créditos de hasta 50 salarios mínimos vitales y móviles. Eso es un monto de casi 15 millones de pesos. Y tienen las siguientes características. Se adaptan las cuotas a los ciclos productivos de cada emprendedor, por lo tanto pueden ser cuotas mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales. Son créditos a sola firma, sin garantías, tienen un plazo de hasta 60 meses, tienen la posibilidad de cancelación anticipada sin cobro de comisión y son créditos con tasas fijas en pesos del 47% de tasa nominal anual para mujeres y del 49% de tasa nominal anual para varones. Luego, el miércoles 14 de mayo, una actividad que estaba prevista para la semana pasada, que se suspendió y se hace esta semana en La Matanza. Son varias actividades que va a hacer el gobernador allí. En primer lugar, entrega de kits escolares del municipio en la escuela primaria 105. Luego, la entrega importante de 100 vehículos policiales en La Matanza. Son 50 motos, 30 camionetas y 20 automóviles. Y por último, el gobernador va a recorrer las instalaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación, FBA, puntualmente en la base sur, en González Catán, en donde trabajan y realizan sus tareas 273 efectivos con 8 móviles y 10 destacamentos modulares. Luego, el jueves 15 de mayo, en Escobar, el gobernador va a participar de la inauguración de una nueva unidad de diagnóstico precoz, que lleva como nombre Dr. Carlos Guevara. Es la quinta que tiene el municipio y se utilizan para atención e internación de patologías agudas. Es una unidad de diagnóstico precoz que cuenta con 11 camas de internación de clínica médica, 9 camas de internación de pediatría y 4 consultorios externos. Es una inversión total que llevó adelante el municipio del orden de los 3.500 millones de pesos, y en ese marco también se va a hacer entrega de una ambulancia de alta complejidad que tiene un costo, un valor aproximado de 180 millones de pesos. Y por último, el viernes va a estar en 2 distritos el gobernador. En primer lugar, en Coronel Dorrego, en la llamada sexta sección electoral. Ahí se van a entregar 355 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Se van a entregar 3 vehículos policiales, 2 camionetas y un auto, un patrullero. También se va a entregar una ambulancia de alta complejidad que tiene, bueno, de las mismas características que la que se va a entregar en Escobar. Con esas 2 ambulancias vamos a estar llegando, desde que el gobernador Kicillof asumió el primer mandato hasta ahora, a entregar 360 ambulancias.
en total, de alta complejidad, que si uno multiplica ese número, 360, por el valor de cada ambulancia actual, 180 millones de pesos, es una inversión total en ambulancias, solamente en ambulancias, que equivale a los 64.800 millones de pesos en todo este tiempo. Y por último, también el viernes en la ciudad de Bahía Blanca, el gobernador va a estar entregando vehículos policiales, se va a estar llevando adelante la firma de 2 contratos de obra del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, con una inversión de 2.748 millones de pesos. En primer lugar, pavimento y desagües pluviales en el barrio Más Barrios, esa es una inversión de 1.401 millones de pesos, y también pavimento y desagües pluviales en el barrio Evita, en este caso una inversión total de 1.347 millones de pesos, y seguramente se sume alguna otra actividad que está siendo organizada en el distrito de Bahía Blanca. En segundo lugar, quería referirme brevemente, complementando la información que presentamos aquí la semana pasada, de algunos avances sobre la organización de las elecciones. En primer lugar, respecto de la impresión de padrones, el jueves pasado se publicó el pliego para la provisión, impresión y entrega de padrones electorales para estas elecciones, obviamente, provinciales, en donde se incluyen, los padrones para presidente de mesa, son para el caso de las mesas de votantes argentinos, 41.000 juegos, para el caso de las mesas de votantes extranjeros, 3.125 juegos dobles. Después los padrones para fiscales de mesa, para los votantes argentinos 41.000 juegos dobles, y para los votantes extranjeros también 3.125 juegos dobles, y padrones de pared, esos que se ponen afuera de la escuela, los de tamaño mayor, también 41.000 para el caso de votantes argentinos y 6.250 hojas simples para el caso de los votantes extranjeros. El pliego de licitación también incluye el procesamiento de archivos maestros, validaciones técnicas, pruebas de impresión y entrega de los archivos en formato físico y en formato digital, y también en formato físico. Todo debe cumplir las normas IRAM y tiene que estar validado los criterios de seguridad y confidencialidad. El presupuesto oficial para la licitación es de 792 millones de pesos. Esto se suma a lo que ya anunciamos, que era la impresión de los otros materiales, como dijimos la semana pasada, por un monto total de 4.400 millones de pesos, las urnas, los sobres, los precintos, etcétera, etcétera, los bolsines, etcétera. Después se aprobó un convenio que se había firmado y ahora ya está aprobado formalmente entre el Instituto Cultural y el Juzgado Federal número 1 para la utilización del Teatro Argentino como depósito y lugar de trabajo para las elecciones 2025, como se suele hacer cada 2 años, cada vez que hay elecciones. Este convenio no prevé ninguna compensación de carácter económico. Y por último, el tercer punto, en materia de capacitación, la semana pasada ya tuvimos una primera reunión informativa con representantes, en muchos casos vinieron rectores, vicerrectores, secretarios generales de las universidades nacionales, de las 25 universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires, con las 2 universidades provinciales y con los funcionarios que están a cargo del programa Puentes, para empezar a dar forma al plan de capacitación para estas elecciones. Se trataron varios puntos, la realización de la capacitación de modo virtual y de modo presencial, el desarrollo del material online para la capacitación, cómo vamos a llevar el proceso de formación de formadores, y ya se empezó a hablar de la firma de convenios específicos con cada universidad, con las responsabilidades que tiene que tener cada universidad y con la asistencia y la erogación que va a llevar adelante la provincia de Buenos Aires. En tercer lugar, un pequeño anuncio, pero importante, que tiene que ver con la conectividad en las escuelas. Nosotros ya hace tiempo en la provincia de Buenos Aires estamos llevando adelante el programa Escuelas Conectadas. Quiero destacarlo porque quiero hacer un poquito de historia. Cuando Macri fue presidente, ustedes recordarán que dejó de entregar computadoras y limitó todos los programas de entrega de computadoras a los chicos, utilizando como excusa que para qué le vamos a dar computadoras a los jóvenes, a los estudiantes de la secundaria, si las escuelas no tenían conectividad. Macri dejó de entregar computadoras, pero no conectó a las escuelas a Internet.
A partir de eso, el gobernador Kicillof avanzó con un programa de conexión de escuelas que ya lleva el 88% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires están conectadas a Internet. Son 11.407 escuelas. Lo que acabamos de cerrar, el convenio que acabamos de cerrar la semana pasada con una empresa telefónica, con Telecom, es aumentar a 412 escuelas más la conectividad, pero con una particularidad. El gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a hacer ninguna erogación, sino que vamos a utilizar equipamiento obsoleto que se compró en el gobierno de María Eugenia Vidal, equipamiento de telecomunicación que no estaba previsto utilizar, por lo pronto no estaba previsto dónde utilizarlo, que quedó obsoleto, que cuando llegamos estaba arrumbado en depósitos y que ya no servía, no estaba en el marco de ningún plan de modernización ni nada. Entonces hicimos el trueque, de alguna forma, con la empresa Telecom. Acá le devolvimos ese material que ya no servía para la provincia de Buenos Aires y a cambio de eso va a llevar adelante la conexión de 412 escuelas públicas. Digo los números, hay ya conectadas 11.407 escuelas, el 88%. En proceso de conexión, incluyendo estas 402 escuelas, son 894 escuelas, el 7%, y hay 600 escuelas pendientes de conexión, eso es aproximadamente un poco más del 6%, en la que vamos a estar trabajando en los próximos meses para llegar al 100% de las escuelas conectadas en la provincia de Buenos Aires, mientras seguimos entregando computadoras, ahora ya no como nos gustaría y como hicimos en el año 2023, que le entregamos una computadora a cada chico, cada pibe, cada piba que terminaba la escuela secundaria. Debido a los recortes presupuestarios que llevó adelante el Gobierno Nacional, ahora nos hemos enfocado en aquellas poblaciones que tienen más dificultades con el acceso a la tecnología, a la brecha digital, que son los estudiantes de las escuelas rurales, por obvias razones, y también los pibes y las pibas de las escuelas especiales. Así que seguimos, bueno, yo estuve esta semana que pasó en Coronel Suárez y en Tapalqué estuvimos haciendo también entrega de computadoras en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense. Después, dos temas de carácter más político, que no tienen que ver directamente con la gestión. En primer lugar, y como es de público conocimiento, durante las últimas semanas el Gobierno Nacional ha llevado adelante varias acciones de, llamémoslo, persecución y amedrentamiento de periodistas. Repaso brevemente. El 19 de abril el presidente Milei hizo un posteo en su red X, leo: creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos, posteó el presidente. No por casualidad, a los 2 días, el periodista y director del medio El Destape, Roberto Navarro, recibió una cobarde y salvaje agresión. Entiendo que cuando salía de las oficinas del Destape, por lo cual tuvo que quedar internado varios días. Eso fue el 21 de abril, el día 29 de abril el asesor presidencial, bueno, fue público obviamente, solamente relato, describo, Santiago Caputo, cuando estaba ingresando a una actividad institucional, trató de impedir que lo fotografiaran, tomó la credencial del fotógrafo, le sacó una foto en un claro gesto de amedrentamiento. El 2 de mayo, luego de que sucediera esto, el presidente Milei salió en defensa de su asesor presidencial y luego de hacer una serie de preguntas en sus redes, volvió a postear en mayúsculas: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Y por último, que ya es como me parece que un límite que se ha sobrepasado, la semana pasada, el viernes pasado, el presidente Milei denunció penalmente a 3 periodistas, a Viviana Canosa, a Carlos Pañi y a Ari Lijalad, bajo los cargos de calumnias o falsa imputación e injurias, tratando obviamente de cercenar el libre ejercicio de su profesión y la libertad de prensa. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires queremos queremos dar el más absoluto repudio a estos comportamientos que nos parecen prácticas autoritarias, que nos parecen prácticas antidemocráticas, y reforzar nuestro compromiso con la libertad de prensa y con el libre ejercicio de su oficio, de su profesión por parte de los periodistas, bueno, obviamente de la Argentina en general y de la provincia de Buenos Aires en particular. Parece que al presidente Milei, que tanto le gusta la libertad, hay una libertad que no le gusta, que es la libertad de prensa, sobre todo cuando lo critican por su gestión o por sus métodos
autoritarios. La libertad de prensa, hay que recordar, se trata de un derecho constitucional que está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y obviamente nos solidarizamos completamente, totalmente, con Roberto Navarro, con Ari Lijalad, con Viviana Canosa y con Carlos Pañi, que fueron víctimas de agresiones o denuncias totalmente injustas. Por último, una breve referencia a, también un evento que tuvo lugar la semana pasada, que fue la no aprobación del proyecto de ley de ficha limpia. Como todos ustedes saben, es un proyecto que ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, desde febrero, un proyecto que estaba siendo impulsado por el PRO, pero que tenía el apoyo explícito de otras fuerzas políticas, de La Libertad Avanza, de parte del radicalismo, de otras fuerzas menores. Básicamente el proyecto lo que establecía es que aquellos ciudadanos que tenían una condena en segunda instancia por temas de corrupción no se podían presentar como candidatos a las elecciones nacionales. Se requería para la aprobación una cantidad de 37 adhesiones para que se convierta en ley. Se llegaron a las 36 votos a favor y 35 votos en contra, y por lo tanto quedó desechada su aprobación. Pero todos sabemos, y esto es obvio y evidente, que más allá del supuesto propósito de que las candidaturas tengan algo así como un filtro ético, era un proyecto que estaba diseñado a medida para proscribir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Eso era así, todo el mundo lo sabe. En esos términos se expresaba en los canales de televisión, en donde cuando parecía que estaban los votos había determinados periodistas y referentes políticos que festejaban al aire, y lamentablemente no lo pudieron aprobar, y esto no tiene nada que ver con la lucha contra la corrupción. Siempre dijimos, nosotros creemos que todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y esa demostración tiene que agotar todas las instancias legales que establece justamente el marco normativo hasta que la condena quede en firme. Pero más allá de esa cuestión, también todos sabemos, porque fue visto en prime time casi en los medios de comunicación, que se trata, sobre todo la llamada causa vialidad, digamos, algo así como un manual de persecución política y lawfare, en donde la expresidenta no existe ni una sola prueba en contra de la expresidenta, en donde no se respetó el debido proceso en todo el tratamiento del expediente judicial. De la misma forma, nosotros desde la provincia de Buenos Aires creemos que cualquier intento de limitar candidaturas es un intento de proscripción. Y esto vale no solo para los proyectos de este tipo, de intentar establecer filtros éticos por fuera de la ley. Nosotros creemos, porque, repito, cuando alguien todavía tiene instancias de apelación o la condena no es tan firme, nosotros creemos que eso es directamente proscriptivo, pero también lo hemos dicho acá, también creemos que es proscriptiva cualquier medida que limite la posibilidad de reelección de legisladores o de intendentes. De intendentes nosotros creemos que son herramientas proscriptivas, lo entendemos en esos términos. Así que bueno, yo terminaba con esto, le paso la palabra al ministro de Economía, Pablo López. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Quería comentar sobre la ley que hemos presentado efectivamente la semana pasada, en el día miércoles, una ley vinculada a herramientas fiscales y financieras que la provincia necesita para la gestión durante este 2025. Pero antes de mencionar los puntos salientes de este proyecto, lo que voy a hacer es comentar acerca del contexto, del estado de situación en el que nos encontramos al momento de tanto elaborar como presentar el proyecto. En primer lugar, quiero marcar que en términos económicos productivos, la economía argentina y la economía provincial está atravesando un momento crítico que es continuidad de la etapa que comenzó durante el año pasado, durante el 2024. Como ustedes saben, durante el año pasado la actividad económica sufrió una fuerte caída. Tanto la nación como la provincia sufrieron los embates, las consecuencias de las políticas de ajuste
implementadas por el Gobierno Nacional, a tal punto que hemos tenido una caída de la actividad económica en torno al 4%, cuando uno saca el efecto estadístico que implica el agro. El agro el año pasado creció porque había caído muy fuertemente en el 2023 producto de la sequía. Entonces, cuando uno limpia ese efecto estadístico, se encuentra que en el 2024 la economía cayó muy fuerte, cayó en niveles de crisis muy severas. Y esto está explicado por la caída que sufrió la industria, por la caída de la construcción, por la caída del comercio, todos sectores que, como ustedes saben, tienen un gran impacto en la provincia de Buenos Aires. Esto implicó pérdida de empleos, pérdida de ingresos, cierre de fábricas, de instalaciones productivas, digo, en todo el país, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires. Y este contexto, esta situación afectó a la provincia de Buenos Aires, a nuestra provincia, en términos fiscales, por al menos 3 vías durante el año pasado. Hemos sufrido un enorme recorte de las transferencias no automáticas por parte del Gobierno Nacional, en torno al más del 80% en términos reales, cayeron las transferencias del Gobierno Nacional al conjunto de las provincias. No es algo privativo a la provincia de Buenos Aires, sino a todas las provincias. Hemos sufrido muy fuertemente la caída de estas transferencias que, si bien son no automáticas, lo hemos marcado en varias oportunidades, son transferencias que son obligatorias. El Gobierno Nacional tiene la obligación de cumplir con esas transferencias que tienen que ver con leyes, tienen que ver con decretos, con diferentes convenios y acuerdos con las provincias. El segundo elemento tiene que ver con el efecto en la recaudación de la crisis económica. Lógicamente, al haberse dado una caída tan importante en las actividades económicas y productivas de nuestra provincia, hemos sufrido durante el 2024 una gran caída en la recaudación, del entorno al 10% en términos reales, especialmente explicado por la recaudación nacional, es decir, los impuestos coparticipables. Y el tercer elemento tiene que ver con el retiro del Estado Nacional de funciones que tiene que cumplir en relación a inversiones y gastos que debe realizar y no está realizando. Con lo cual, por esas 3 vías se vio afectada las cuentas fiscales de la provincia de Buenos Aires. Lógicamente, en el caso de nuestra provincia en particular, se agrega también el perjuicio que la provincia ya tiene por el hecho de que el sistema de coparticipación federal de impuestos es absolutamente injusto con nuestra provincia. Como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente el 40% a la recaudación nacional y lo que recibimos es en torno al 20% de lo que va a las provincias, de lo que va solo a las provincias en torno al 20%, y cuando uno toma todo el conjunto de la recaudación nacional, recibimos solo el 7%, es decir que recibimos una parte que está muy lejos de lo que le permitiría a la provincia cubrir las necesidades que tienen los bonaerenses. Entonces esa es la situación que hemos atravesado durante el 2024, aún así hemos podido sostener la obra pública, hemos podido mantener los programas vinculados a los sectores más vulnerables de la sociedad, hemos podido cumplir con diversos objetivos que nos propusimos como gestión. ¿Qué es lo que está pasando este año? La primera pregunta que surge es si la economía ha entrado en un sendero de crecimiento, como sostienen algunos, y la respuesta es claramente no. La economía no está atravesando un sendero de crecimiento. Lo que ha habido a fin del año pasado se ha visto un leve rebote no es crecimiento, e incluso un rebote que se está agotando, que es difuso, que no compensa lo que ha caído en la actividad económica en el 2024. Y esto se ve claramente cuando uno observa, por ejemplo, algunos datos, digo, para mencionar algunos datos más recientes. La semana pasada salieron datos de industria y construcción, y lo que muestran es que la industria ha caído 4,5% en marzo en relación a febrero, o sea que en el intermensual la industria está cayendo. La construcción ha caído 4,1% en marzo en relación a febrero, o sea que también en el intermensual la construcción está cayendo. Es decir que no puede hablarse de ninguna manera de un proceso de recuperación, de un proceso de crecimiento. La industria nacional se encuentra 10 puntos por debajo de lo que era la industria en el año 2023. La construcción se encuentra 20 puntos abajo de lo que era el sector de la construcción en el año 2023.
Podemos citar algunos ejemplos puntuales, por ejemplo, la producción de vehículos, una industria que es muy importante en relación a la generación de valor que produce y los encadenamientos que genera, el impacto que tiene en el empleo. La producción de vehículos, decía, en marzo se encontraba 17 puntos por debajo de la producción de vehículos en el año 2023. Y la producción de cemento, también otro sector muy importante e indicativo del andar de la economía, se encontraba en marzo 35 puntos por debajo del nivel de 2023. El comercio también se encuentra 10 puntos por debajo del nivel de 2023. El consumo sigue deprimido. Las ventas de supermercados a principio de año mostraron un peor desempeño que al inicio del 2024, que ya fue un inicio muy malo. Y como consecuencia de esto, por supuesto, se siguen perdiendo puestos de trabajo. Ya hay más de 500.000 puestos de trabajo menos en la economía argentina. Entonces, los datos duros nos muestran claramente una realidad que es una economía que no está en un sendero de crecimiento, sino que se encuentra estancada, con sectores como el sector industrial, la construcción, el comercio, muy golpeados, producto de las políticas del Gobierno Nacional. Y más allá de los datos, esta realidad la observamos en la provincia de Buenos Aires muy claramente, recorriendo la provincia. Vemos permanentemente empresas que tienen que cerrar, que tienen que reducir su tamaño, que tienen que suspender turnos de trabajo. Digo, esto es una realidad permanente y diaria en nuestra provincia. Por supuesto que esta realidad tiene efectos, así como lo tuvo en el 24, lo está teniendo en este 2025 sobre la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires. La recaudación se está viendo afectada, se sigue viendo afectada por esta situación económica que estamos atravesando. El recorte de transferencias por parte del Gobierno Nacional sigue en la misma situación, es decir, que no ha habido una reversión del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno Nacional. Y además estamos observando a un Gobierno Nacional que en el último tiempo ha tomado medidas unilaterales, sin consultas, que afectan a los impuestos coparticipables, a los impuestos que van a la provincia, afectan negativamente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la decisión que se ha tomado en relación a la forma en que las grandes empresas pagan los anticipos del impuesto a las ganancias. Se ha hecho de tal manera que estamos proyectando un impacto importante a partir del mes de junio de esta medida en la recaudación no nacional, pero que llega a las provincias. Y esto, además de generar un fuerte impacto en la recaudación, genera incertidumbre, porque son medidas que se toman de manera intempestiva, con nada de anticipación, afectando la recaudación en los meses próximos. Este entonces es el contexto en el que nos encontramos, en el que estamos atravesando, y en esta situación es que, tal como lo había anunciado el gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias a principios de marzo, desde el Poder Ejecutivo hemos enviado un proyecto de ley a la legislatura que recoge herramientas necesarias para la gestión financiera, para la gestión fiscal, para la provincia y para los municipios, que son importantes recuperar, dado que no se ha podido contar este año con ley de presupuesto y ley fiscal impositiva, como ustedes saben, dado que no se ha sancionado por parte de la legislatura. En ese sentido, el proyecto de ley que hemos presentado contempla esencialmente los siguientes elementos. En primer lugar, se solicita una autorización para poder realizar operaciones de crédito público, para que el Poder Ejecutivo Provincial pueda realizar operaciones de crédito público, por el equivalente a 1.045 millones de dólares de deuda de mediano y largo plazo. Insisto, es el equivalente a ese monto en dólares. En general, los endeudamientos los realizamos, lo hemos realizado durante toda esta gestión en moneda local, en pesos. Y el equivalente a 250 millones de dólares para poder ampliar el programa de letras. Como ustedes saben, el programa de letras tiene que ver con el endeudamiento de corto plazo. Entonces,
estamos solicitando autorización para realizar operaciones de crédito público de mediano y largo plazo y también para poder ampliar el programa de letras en operaciones de corto plazo. Además, estamos propiciando la creación de un fondo para municipios por el equivalente al 8% del endeudamiento que la provincia contraiga en virtud de esta ley, en virtud de la autorización obtenida por esta ley. Con esto buscamos contribuir a fortalecer las finanzas municipales, que también obviamente están sufriendo el embate de la situación económica y de todo lo que he mencionado hace un ratito. Este fondo, de vuelta, equivalente al 8% del endeudamiento que la provincia vaya contrayendo a lo largo del tiempo, una vez aprobada la ley, viene también a complementar el fondo que ya hemos puesto en vigencia, que es el fondo vinculado al fortalecimiento de la seguridad, por 70.000 millones de pesos para los municipios bonaerenses, fondo del cual ya hemos transferido la primera cuota en el mes de abril, de aproximadamente 28.000 millones de pesos, es decir, ya hemos girado a los municipios bonaerenses 28.000 millones de pesos para el fortalecimiento de las políticas de seguridad en coordinación con nuestra política provincial. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con suspender hasta diciembre del 2025 la devolución de las deudas municipales vinculadas al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria del año 2020 y al Fondo de Asignaciones Extraordinarias Salariales del año 2023. Proponemos entonces la suspensión de esas deudas, de la devolución de esas deudas que los municipios tienen con la provincia. Y por último, estamos solicitando también la prórroga de algunas de las emergencias que vencieron en el mes de marzo, especialmente la emergencia de infraestructura, vivienda y servicios públicos, la vinculada al servicio penitenciario y la emergencia de seguridad. Esos son los puntos salientes, los elementos más importantes del proyecto de presupuesto, que hemos presentado en la legislatura. La idea es poder contar con elementos para la gestión en la provincia, también contribuir con los municipios para que puedan contar también con mayores herramientas en un contexto, como dije, muy, muy complejo. En relación al crédito público, ustedes saben que nuestra provincia, nuestra gestión, viene teniendo una política muy responsable en términos de financiamiento. Hemos podido reestructurar la deuda en moneda extranjera que la provincia tenía en el año 2019. La provincia se encontraba con un nivel de deuda que era absolutamente insostenible e inmanejable, con un perfil de vencimientos al que era imposible afrontar. Hemos podido exitosamente reestructurar esa deuda, estamos cumpliendo con los vencimientos que tienen que ver con esa deuda en moneda extranjera reestructurada, hemos podido cumplir en el año 24 y estamos pudiendo cumplir este año 25. Es importante poder contar entonces con la posibilidad de contraer nuevas herramientas de financiamiento para poder afrontar a los vencimientos que tenemos en lo que queda del año. El monto de endeudamiento que estamos solicitando es un monto que está muy por debajo de lo que ha sido el promedio anual de otros periodos previos a nuestra gestión. Es un tercio, si uno lo compara con el promedio que se ha solicitado endeudamiento en los años que van del 16 al 19. Por todo esto, teniendo en cuenta, como dije, que venimos llevando adelante una política de financiamiento responsable que está vinculado con poder cubrir las obligaciones de deuda que tiene la provincia, al mismo tiempo poder garantizar el financiamiento para el plan de obras que tiene la provincia, para poder generar las inversiones en infraestructura que nuestra provincia necesita. Es que esperamos contar con el apoyo de la legislatura, poder contar con la aprobación de este proyecto de ley, que nos va a permitir no solo a la gestión del Ejecutivo Provincial, sino a los municipios poder seguir transitando este año 2025, aún con todas las vicisitudes, con todas las complejidades que nos toca afrontar, pero poder cumplir con las necesidades de los bonaerenses en todo el territorio provincial. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buen lunes para cada uno de los aquí presentes. Mi idea era presentar fundamentalmente los avances de dos programas que se están dando precisamente en estos días, en el marco, por supuesto, de un conjunto de programas
que nosotros tenemos de cara al sector agroalimentario y conversar también acerca del contexto, por supuesto, en el cual se dan estos programas. En primer lugar, estamos presentando una nueva edición del programa de agricultura familiar en marcha. Estamos lanzando una cuarta convocatoria de este programa que arrancó en el 2022, que es un programa que tiende a financiar proyectos tanto individuales como colectivos de productores de la agricultura familiar. Para que tengan una idea, en la provincia de Buenos Aires el 70% de los productores aproximadamente son productores de la agricultura familiar, que por lo tanto pueden estar incluidos en este programa. Tiene, a partir de la publicación en el boletín oficial, que se va a estar dando mañana martes, hay 30 días para la inscripción en este programa, para, en función de la inscripción, acceder a un financiamiento específico que tiene, por supuesto, también la necesidad de presentar un proyecto que tenga que ver con la adquisición de maquinaria, que tenga que ver con el agregado de valor, que tenga que ver con la industrialización, en muchos casos que tenga que ver con la posibilidad de la diversificación de la producción, con la producción de alimentos balanceados, y estamos también incorporando la posibilidad de que en estos proyectos de agricultura familiar estén también presentándose proyectos de pesca artesanal fluvial. Por supuesto, el objetivo del programa es impulsar el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico de este sector productivo. Sabemos que es un sector cuyas limitaciones en cuanto a la posibilidad de la incorporación de tecnología está asociada muy directamente a las dificultades del financiamiento. Por eso este programa va a la raíz de las dificultades del sector, buscando precisamente el financiamiento para la incorporación de nuevas tecnologías. Como les mencionaba, esta es la cuarta edición. El programa ya tuvo 3 ediciones a partir del 2022, ediciones anuales. En el transcurso de estas 3 ediciones ya se financiaron 676 proyectos individuales y colectivos, fundamentalmente presentes en 101 municipios. El mapa deja a las claras la presencia de la agricultura familiar en prácticamente toda la provincia. Si hay algunos municipios que no están ahí sombreados, no quiere decir que no haya agricultores familiares, sino que no se han presentado en estos proyectos, pero podemos ver la enorme presencia territorial de la agricultura familiar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. A través de este programa ya se han visto incluidos, se han visto favorecidos un poco más de 2.500 productores de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que en este contexto difícil, como recién señalaba el ministro Pablo López, va a ser un proyecto que va a tener también muchísima demanda. Simplemente para nosotros desde ya que es una satisfacción poder estar dándole continuidad a este programa a partir de una decisión de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, de seguir destinando recursos fiscales para impulsar la actividad productiva y para impulsar el trabajo y la generación de empleo y de desarrollo local en cada uno de los distritos. Quiero, por supuesto, señalar, sin ahondar demasiado en los aspectos generales, porque de hecho recién lo hizo el ministro López, en este contexto de recesión, en este contexto de muy fuerte caída del consumo, que también incluye la caída del consumo interno de alimentos, los sectores que más sufren estas dificultades económicas son los sectores caracterizados típicamente como pymes, pequeñas y medianas escala, y por supuesto un sector sin duda afectado por esto es la agricultura familiar. No solo por estas políticas generales, sino que el sector también se ve sumamente perjudicado por la apertura indiscriminada a las importaciones de alimentos. Estamos teniendo importaciones récord de tomates frescos, de otros productos, en el mismo momento donde el precio que se le paga al productor local, acá en todo el cordón
frutihortícola del Gran La Plata es especialmente bajo, como lo señalan de manera muy clara los productores. Pero ese contexto general, que sin ninguna duda actúa en detrimento de la producción y a favor de la concentración productiva, porque en definitiva quienes deja fuera son a los productores de mediana y de pequeña escala, se le agrega el hecho de que el gobierno nacional ha decidido desertar y abandonar absolutamente todas las políticas de acompañamiento a la agricultura familiar. Yo quiero mencionar que el gobierno nacional ha eliminado el INAFSI, el Instituto Nacional que específicamente se dedicaba a la agricultura familiar, ha discontinuado el RENAF, el registro de los productores de agricultura familiar, que les permitía a los productores acceder a diversos beneficios, ha eliminado el programa Pro Huerta y ha eliminado el programa Cambio Rural. Sobre ese programa me voy a estar refiriendo también a la brevedad. Ha eliminado el fondo ovino, que sostenía y que impulsaba la actividad ovina, muy vinculada también a la actividad de mediana y pequeña escala. Ha eliminado el Fondagro, ha discontinuado el programa GIRSAR, ha discontinuado el programa Procanor, que en la provincia de Buenos Aires había permitido financiar una cantidad importante de proyectos de agregado de valor y de acompañamiento a los productores de agricultura familiar. Ha abandonado programas como En Nuestras Manos, que permitía que mujeres vinculadas a la producción de la agricultura familiar tuvieran también su acompañamiento técnico. En este contexto donde las políticas generales atentan contra la producción de mediana y de pequeña escala, como decía recién, el gobierno nacional ha discontinuado el conjunto de las acciones y de las políticas de acompañamiento a los productores de mediana y de pequeña escala, dando así sin ninguna duda un impulso a la concentración productiva y económica, algo que por cierto ellos de manera explícita tienden a defender. Seguramente puedan señalarse algunas otras cuestiones con respecto a esto. Por supuesto, nosotros desde la provincia de Buenos Aires seguimos acompañando a los agricultores familiares, que como decía son miles en la provincia de Buenos Aires, seguimos generando las distintas herramientas y creo que además de la eliminación de las políticas hay algo importante a señalar. El gobierno nacional también eliminó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, es decir, que no solo abandona los programas, sino que ha cerrado las distintas instancias de diálogo con los actores y con los productores de la agricultura familiar. Esto ya tiene que ver con no solo fomentar una mirada que tiende a la concentración productiva, sino directamente invisibilizar a un conjunto de productores sumamente importantes cuando hablamos de la producción de alimentos. Lo menciono también porque hoy precisamente estamos ahora en Berazategui, en poquitos minutos, arrancando con una nueva mesa provincial de agricultura familiar. Esta es la 11ª mesa con agenda abierta con los distintos productores y representantes de la agricultura familiar, donde vamos a estar, por supuesto, analizando esta situación, presentando algunos de los programas y señalando también las necesidades que tiene el sector. Por otro lado, quiero mencionar que esta semana vamos a estar presentando los resultados del programa Desarrollo Rural Bonaerense. Este es un programa también iniciado en el año 2022, superada las dificultades de la pandemia, arrancamos con muchos programas orientados al acompañamiento a los productores. Este programa brinda el financiamiento parcial para el acompañamiento profesional a grupos de productores, de entre 8 y 15 productores, con la idea de impulsar procesos de incorporación tecnológica, procesos organizativos y agregado de valor. La verdad que creamos este programa en el año 2022 como espejo del programa Cambio Rural que existía en aquel momento a nivel nacional. Un programa que a nosotros, en función de los resultados, nos permitía señalar que era un programa sin duda exitoso. Lo voy a decir de manera muy clara. Cuando uno camina por la provincia de Buenos Aires y habla con distintos productores, muchos señalan que gracias al programa de Cambio Rural pudieron dar tal paso, pudieron generar tal transformación, pudieron avanzar en determinado sentido. A veces formando parte todavía de cuando dialogábamos de algún programa, de algún grupo de Cambio Rural, o a veces aunque lo hubiera
trascendido a ese programa, sin ninguna duda tenía ese momento en que había participado el programa Cambio Rural como un momento especialmente importante en el desarrollo de estos productores de mediana y pequeña escala. Ya lo dije hace un rato, el gobierno nacional discontinuó también este programa de Cambio Rural. Nosotros a nivel provincial continuamos, por supuesto, por decisión de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, con una nueva convocatoria. La convocatoria está terminada y la verdad que tuvimos, por un lado, récord de presentaciones, que por supuesto reflejan por un lado el trabajo del propio ministerio, pero también el hecho del abandono de las políticas del gobierno nacional. Comparado con las convocatorias y con los proyectos aprobados en 2023, estamos prácticamente triplicando la cantidad de grupos que estamos acompañando a partir de este programa de desarrollo rural bonaerense. En este caso, vamos a, en función de estos resultados, vamos a estar acompañando 125 grupos de productores, vuelvo a decir, de entre 8 y 15 productores, y en total estamos hablando de, en este caso, un poco más de 1.100 productores que van a estar incorporados en la siguiente. Un total de 1.169, un poquito más de 1.100 productores que van a estar siendo acompañados a través de este programa. La verdad que esto nos lleva, por supuesto, a hablar también del INTA. El programa Cambio Rural era un programa que lo llevaba, que lo motorizaba el INTA. En la provincia de Buenos Aires, el abandono de este programa implicó el despido de unos 50 técnicos vinculados a este programa en la provincia de Buenos Aires. Y se ha dado también que esto es sin ninguna duda, el abandono del programa Cambio Rural, parte del desguace, parte del desfinanciamiento que se está dando en el INTA. Yo quiero señalar que este proceso de financiamiento ha llevado al INTA que desde 2022, donde tenía 7.300 trabajadores, profesionales y técnicos, hoy tiene 6.400, es decir que hay una reducción muy fuerte, pero además por sobre esa decisión de reducir el plantel de profesionales y técnicos del INTA, se monta una nueva decisión que hoy se está dejando trascender, de querer reducir todavía 1.500 trabajadores más la presencia del plantel del INTA en todo el país. No solo hay una fuerte reducción del personal, está la eliminación de las líneas de trabajo que el INTA tenía en materia de agricultura familiar, está la paralización del CIPAF, está la eliminación del INTA-AMBA, como si en el AMBA, entendiendo Varela, Berazategui y tantos otros distritos, no hubiera producción de alimentos y producción que por supuesto que requiere el acompañamiento técnico. Y hay también paralización de las obras en Castelar, es decir, que el conjunto de las políticas de destrucción del Estado, sin ninguna duda, también están alcanzando al INTA. Lo quiero señalar también en materia presupuestaria, el INTA en 2025 va a tener un presupuesto que es un 36% más bajo que el presupuesto que había tenido en 2023 y habla a las claras de este desfinanciamiento y de este desguace. Finalmente, en las últimas decisiones que se han tomado, se le han quitado funciones, atribuciones a la propia Dirección Nacional, sin ninguna duda para generar a partir de ese desguace administrativo todavía un mayor desfinanciamiento y un mayor achicamiento del INTA. En este contexto, me tengo que vincularlo también con lo que recién mencionaba el ministro Bianco, porque quiero también repudiar la actitud y la respuesta del presidente del INTA, que ante una consulta de 2 periodistas especializados en el sector agropecuario acerca de cómo iba a orientar o a qué estaban orientadas las medidas del INTA, terminó diciéndoles literalmente, y no voy a ser del todo literal, terminó diciéndoles a los periodistas, váyanse a trabajar HDP. Digo, no soy literal porque dijo toda la expresión de HDP. Sin ninguna duda,
En primer lugar, con respecto a la primera expresión de vayan a trabajar, parece que el presidente del INTA tiene una doble ignorancia, si somos relativamente buenos, porque parece que ignora la labor de los periodistas, que precisamente es preguntar, es decir, que los periodistas en primer lugar estaban preguntando, y la ignorancia tiene que ver con que parece que tampoco puede contestar algunas cuestiones básicas acerca del INTA, porque si se le pregunta acerca de qué áreas están pensando en priorizar, un presidente del INTA tendría que poder contestarlas. Por supuesto que atrás de esto está claro que no hay una búsqueda de eficiencia, no hay una priorización para asignar de mejor manera los recursos, como muchas veces quieren vender, sino que directamente hay un brutal ajuste y un brutal achicamiento, y eso es lo que no puede explicar el presidente del INTA ni pueden explicar las distintas autoridades. Por otro lado, por supuesto, el repudio a esta actitud de contestar, de agredir verbalmente, de insultar de esta manera a los periodistas, que no es ni más ni menos que la réplica de lo que recién estaba señalando el ministro Bianco, que sucede y que ocurre lógicamente cuando un presidente de la nación toma las actitudes que toman. Pareciera que algunos funcionarios entienden que para ser funcionarios de Milei tienen que adoptar la misma actitud y esa pareciera ser la respuesta. Todavía no hemos tenido, no se han dado ningún otro tipo de explicación por parte de las autoridades. Fíjense que estamos hablando del presidente de un instituto, del principal Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología vinculado a la producción agropecuaria, de reconocimiento internacional y sobre el cual lamentablemente tenemos que estar hablando acerca de no de las nuevas investigaciones, los nuevos trabajos, sino de este tipo de agresiones que sin ninguna duda también denigran a la propia institución. Así que bueno, por supuesto, el repudio a esa actitud, mi solidaridad con los periodistas agredidos, mi adhesión por completo a lo que decía el ministro Bianco en términos a la necesidad de la defensa de la libertad de prensa tan importante para el funcionamiento del sistema democrático. Finalmente, quiero hacer alguna mención. Seguramente ustedes saben que en las últimas semanas se han dado niveles de precipitaciones muy fuertes, que primero se han dado en el sudoeste, que eso se ha ido corriendo hacia la región centro de la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos algunos distritos con situaciones de anegamiento, donde la principal dificultad está en los caminos rurales. Por supuesto que desde la provincia de Buenos Aires nosotros venimos acompañando con visitas técnicas que ya se han ido realizando y que vamos a estar también acompañando de manera económica, precisamente para, por un lado, desde ya acompañar a los intendentes y a los municipios, pero fundamentalmente para acompañar a los productores en esta situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministros. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buen día, ministros. Andrés Sosa para La Tecla. En primera instancia, para Bianco, ayer hubo elecciones en 4 provincias del país, en Chaco, San Luis, Jujuy y Salta. 2 cosas para consultarle. Bueno, la baja participación en general que se dio en esos 4 distritos y después la performance del peronismo que, bueno, no ha logrado estar en la pelea, si se quiere, para ganar la elección. ¿Qué lectura hace en primera instancia desde su lugar y cómo cree que puede impactar o no esto en la provincia de Buenos Aires, sobre todo la participación electoral? Y con respecto al ministro López, se pospuso la paritaria para el miércoles. Algunas consultas, algunos gremios planteaban que está trabada la negociación en función de lo que plantea la provincia y lo que reclaman los gremios. ¿En qué estado de situación está esa negociación y cómo evalúa de acá a los próximos meses, en función también del análisis económico, que van a abordar la cuestión salarial, sobre todo porque el mes que viene se viene el aguinaldo? Perdón. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Mira, comparto lo que decís, son 2 preocupaciones, obviamente, que tenemos. Una más general, como decías vos, que tiene que ver con la merma en la participación. Era algo que ya habíamos observado en las elecciones en Santa Fe, en las constituyentes de Santa Fe, y que ahora se vuelve a repetir, una reducción bastante importante en algunos casos respecto de la última elección legislativa de 2021. O sea que eso nos preocupa y bueno, nos va a tener que ocupar. Vamos a tener que trabajar para generar
bueno, los incentivos políticos necesarios para que nuestra población se decida a ir a votar, pero me parece que es una situación bastante generalizada. Parecería ser una situación bastante generalizada y preocupante. Respecto del segundo punto de los resultados, sí, no ha sido un día feliz para el peronismo, por decirlo de alguna forma. No han sido buenos los resultados. No tengo mucho más para decir, que no ha sido feliz, ¿qué iba a decir? Gracias Andrés por la pregunta. Sí, efectivamente, a ver, en primer lugar decir que para nosotros el espacio paritario, la negociación paritaria es absolutamente fundamental, lo hemos sostenido permanentemente como un espacio para el diálogo con los gremios, con los representantes de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, y hemos podido llegar a buen puerto en esa instancia permanentemente. En esta oportunidad, las próximas reuniones paritarias efectivamente sucederán el miércoles. Yo contaba un poco sobre el contexto que estamos atravesando, tan complicado en lo económico y que repercute en lo fiscal y financiero. Esto, además de plantearnos una situación difícil, también nos genera incertidumbre, como decía. Se han tomado recientemente por parte del Gobierno Nacional algunas medidas que tienen impacto en la recaudación, que lógicamente no estaban previstas. Pero eso hace también que querramos primero tener la mayor información posible, cada día que pasa cuenta, para poder tener información respecto del andar de las cuentas provinciales, el andar de la recaudación. Y como siempre lo hemos hecho, tratamos de llegar a las reuniones paritarias para poder acercar las propuestas que atienda de la mejor manera las inquietudes y las condiciones que hay que afrontar, y no solo en lo salarial, sino también en las condiciones laborales en general, porque como ustedes saben, en las paritarias se discuten cuestiones que van más allá de la cuestión salarial. Con lo cual estamos buscando una propuesta en las mejores condiciones posibles, y esperemos que podamos llegar a un acuerdo como lo hemos hecho en el pasado permanentemente, ¿no? En todo este tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Belén Bartoli del Destape. Para el ministro López, algunas preguntas. Las deudas que querían suspender de los municipios del 2020 y 2023, ¿cuáles serían los montos? El 8% para los municipios que se otorgaría a través del endeudamiento, ¿de cuánto sería más o menos en este paquete de leyes que mandaron? Y para el ministro Carlos Bianco, usted dijo que no fue un buen día ayer para el peronismo con las elecciones, pero la pregunta es, ¿cómo ve al PJ nacional en las distintas provincias? Hubo provincias donde estaba intervenido y fueron distintos dirigentes y aún así el resultado no acompañó. Y si creen que esto se puede replicar en otras provincias. Muchas gracias. Contesto las preguntas. Los fondos municipales, como dije antes, se trata de dos fondos. El fondo de emergencia que se puso en práctica en el 2020, cuando estábamos afrontando todos la tan grave situación producto del COVID. El otro fondo fue el fondo para la asistencia para el pago de salarios en el 2023. Ambos fondos fueron fondos que se establecieron como fondos reintegrables, aunque sin tasa de interés, o sea, sin costo, y de hecho ya se ha visto en todo este tiempo una disminución en términos reales de esos fondos. Si uno piensa desde el momento en que se pusieron en práctica hasta la actualidad, la verdad que sufrieron una desvalorización muy fuerte. Sí quiero mencionar también que no todos los municipios tomaron esos fondos, porque obviamente era a voluntad de cada uno poder tomarlo o no. En conjunto, los dos fondos más o menos redondeaban 8.000 millones de pesos.
De esos son los montos que estamos hablando. Y respecto del fondo de endeudamiento, es el 8% del endeudamiento que tomemos, digamos. Respecto de la solicitud de endeudamiento que estamos realizando, la propuesta o lo que está planteado en el proyecto de ley es que con cada endeudamiento que se contraiga, el 8% se destine a los municipios. Por lo tanto, dependerá de la deuda que vayamos contrayendo en cada momento. Esa sería la respuesta. Bueno, gracias, Belén. Sí, respecto de la actuación en las provincias del Partido Justicialista, y he visto, la verdad que no tengo una opinión formada realmente, he visto esta mañana algunas notas en donde se culpaba en algunos casos a las intervenciones del mal resultado. Realmente no lo sé porque mirá con todos los problemas que tenemos en el peronismo bonaerense si me voy a andar metiendo en las otras provincias. Última pregunta. Buen día, Nasser Napal para Radio La Plata y Código Aires. Mi pregunta para el ministro López, si la provincia trabaja o ha mantenido algún diálogo en particular con los distintos municipios que han ido declarando la emergencia económica, 9 de Julio, Guaminí, Saavedra, Gesell, que si bien es una gestión municipal, proviene de la caída de la coparticipación, de la caída de la recaudación y de la crisis que se detalló aquí mismo. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, la verdad que venimos conversando permanentemente con esos municipios que mencionás y con la gran mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que es una realidad transversal lo que mencionaba yo antes y lo que planteabas vos respecto de algunos municipios. Digo, hayan declarado o no la emergencia, lo que se observa es una situación compleja en términos de la dinámica fiscal en general. Como dije, producto de la situación económica que estamos transitando, el impacto que eso tiene en la recaudación y un gobierno nacional que se ha retirado, que ha desertado de funciones básicas que debería cumplir, que recauda para cumplir con esas funciones, porque hay que decir también esto, que el gobierno nacional recauda impuestos, recauda impuestos en todas las provincias, recauda impuestos en nuestra provincia, y con esos impuestos tiene que cumplir funciones. De hecho, la participación del Gobierno Nacional en la recaudación ha crecido en el último tiempo, o sea, se lleva una mayor parte de los recursos el Gobierno Nacional en relación a lo que distribuye a las provincias, y aún así realiza menos funciones, realiza menos tareas, y esto lógicamente genera más obligación y más presión sobre los gobiernos, el gobierno provincial, los gobiernos municipales, que lógicamente se ven en la necesidad de atender a los habitantes de cada uno de los municipios y en nuestro caso de la provincia. Con lo cual es una realidad transversal, venimos conversando permanentemente, venimos asistiendo y ayudando con diferentes herramientas a los municipios que atraviesan dificultades, lo hemos hecho durante toda nuestra gestión y lo estamos haciendo ahora. Monitoreando permanentemente, conversando permanentemente, acercando herramientas y acercando asistencias en la medida de las posibilidades de la provincia y en función de las necesidades de los diferentes municipios. Sí, complemento con una cuestión muy breve, que de acá a 2 meses atrás hemos empezado a recibir muchas solicitudes de asistencia financiera por parte de muchos municipios. Lo digo porque como ministro de Gobierno frecuentemente, bueno, a Pablo también, pero frecuentemente los intendentes se comunican conmigo para comentarme sobre la situación financiera, económica de sus municipios, y bueno, ya hay varios municipios, bueno, inclusive hay un municipio que tuvo que reducir salarios, que redujo salarios, hay varios municipios que vienen pagando los salarios en cuotas, que están obviamente muy preocupados por el pago del aguinaldo. Eso se debe exclusivamente a los resultados de la política económica nacional, ya lo dijo Pablo, el impacto que tiene eso sobre la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, el impacto que tiene eso sobre la recaudación de las provincias y de los municipios. La verdad que no solo es una cuestión de impacto muy negativo en términos económicos, como dijo el ministro, en el comercio, en la industria, en la construcción, sino que eso ya se está empezando a ver muy, muy fuertemente en las finanzas públicas a todos los niveles. Así que tremendamente preocupados por la situación. Gracias. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa.